Vayamos entonces a la lección 5. Ahora sí nos vamos a introducir en la gramática hebrea. Como dijimos, la parte más difícil del hebreo es la lectura. Por eso dedicamos 4 lecciones a la lectura del hebreo. La gramática en sí es sencilla, tiene sus particularidades, como ustedes ya han ido viendo con lo que vimos en exégesis el jueves pasado, pero en sí la estructura sintáctica, la estructura gramatical del hebreo es más sencilla que la del español, más sencilla que la del griego. Tengan en cuenta que nuestra intención en este curso introductorio no es meternos de cabeza, de lleno en la gramática hebrea. Así que no nos vamos a detener en asuntos técnicos complejos. Vamos a mirar un panorama sencillo de la gramática para que nosotros podamos leer, entender y traducir textos de la Biblia hebrea con ayuda de la morfología. Esa es la intención del curso introductorio, que podamos traducir el hebreo con ayuda de la morfología. Ya después, el resto del año, en el curso 1 y 2 de griego, pues ahí sí nos detendremos en la gramática, empezaremos a profundizar en esta para que podamos traducir sin ayuda de la morfología. De manera que importante entiendan que vamos a ver cosas muy generales de la gramática. De hecho, pues ustedes miran ahí, vamos a dedicar 2 lecciones al sustantivo, 2 lecciones al verbo y 2 lecciones a la estructura gramatical, no más. Así que vamos aquí rápidamente para que ustedes puedan eh, traducir con herramientas morfológicas. Por supuesto, entonces requerimos aquí un texto morfológico del Antiguo Testamento hebreo. Ya todos ustedes lo tienen porque estuvimos trabajando con eso el jueves. Para los hermanos que están en Zoom, es importante que ustedes consigan un texto morfológico hebreo. Existen varias opciones de pago, software bíblico Logos o herramientas en internet que tienen el Antiguo Testamento con morfología. Tiene que ser con morfología. Es decir, un Antiguo Testamento en hebreo que tiene adjunta a cada palabra la información morfológica. Bien, entonces vamos a la gramática. Vamos a comenzar con el sustantivo. Página 33, en la parte de abajo, comenzamos ahí con el sustantivo. Cuando hablamos del sustantivo hebreo, lo primero que debemos considerar es que estamos hablando de un elemento muy importante de la oración hebrea. Usted dirá, sí, pues, claro que el sustantivo es importante. Sí, pero en hebreo es más importante que en el español y que en el griego. Porque de hecho la comunicación en el hebreo bíblico, se puede realizar sin necesidad de verbo. El hebreo es capaz de comunicarse sin verbos. Nosotros no podemos comunicarnos sin verbo. El verbo, como hemos aprendido en el español y en el griego, es el corazón mismo de la oración. Alrededor del verbo se estructura toda la oración, el sujeto, complementos, etcétera. En el hebreo, por supuesto, existen oraciones verbales, y son la mayoría, pero a excepción del español y el griego, el hebreo puede comunicarse sin verbos, sin verbos. Podemos estructurar oraciones completas en el hebreo sin un verbo. Incluso, cosa muy rara, podemos tener oraciones en el hebreo donde la acción es referida por un sustantivo. Eso no lo tenemos ni en el español ni en el griego. Por ejemplo, es muy común en textos poéticos, por supuesto, como salmos y proverbios. Veamos estos 2 casos. Acá el primer pasaje que ustedes tienen aquí a la izquierda en hebreo. Ese pasaje nos lo va a leer Jonathan en el hebreo, no en el español. Se lo voy a poner más grande acá para que pueda ver. Se puso blanco Jonathan, Miguel. Esas, se lee como que está bajo la... Estos son acenticos, solo nos dicen dónde ponemos la fuerza de pronunciación. No, esa cierra sílaba. Muy bien, ese es Sheva, cierra sílaba, sílaba,
Este ya saben que es el nombre sagrado, ya saben qué pronunciar. Esto se lee, esta palabra, de hecho, ya la vimos. Y acá el acento, acá. Entonces, la única, la primera, está Sheva, cierra sílaba. Yirat Adonai Reshit Dat. Muy bien, Jonathan. Eso se traduce Yirat, temor. Adonai, de Jehová. Constructo. Se le pone una D, asociación genitiva. Temor del Señor o temor de Jehová. Reshit, principio. Bereshit en el principio. Reshit, principio. Dat. Otra vez relación constructa. Principio, sabiduría. Esto se coloca ahí porque es relación constructa. O sea, literalmente dice ahí, temor Jehová, principio sabiduría. Pero por las dos asociaciones genitivas, temor de Jehová, principio de la sabiduría. No hay un verbo. Son 4 sustantivos ahí. Ustedes no tienen un verbo en esta oración, en el hebreo. Vayan anotando vocabulario, aprendiendo vocabulario. Bueno, vamos con este, más sencillo. Betorat Adonai Hepso. Recuerden que esto nos da el acento, ¿no? Betorat. Aprendan estas reglas, poco a poco las van a ir aprendiendo. Cuando la Sheva, los 2 punticos de la Sheva, está en una sílaba abierta, suena. Esto es sílaba abierta. ¿Por qué sabemos que es sílaba abierta? Porque aquí está consonante con su vocal. Así que esto es sílaba abierta. Esa Sheva suena. Se le llama Sheva vocal. Es la E súper corta. Pero si está al final, cerrando sílaba, en sílaba cerrada, mira acá, consonante, vocal, consonante, y no tiene ningún acento, o sea, aquí si tuviera un acento sí se pronunciaba, pero no tiene ningún acento, no se pronuncia, cierra sílaba. Se le llama Sheva quiciente, no es vocal, es un signo que indica cierre de sílaba. Gir, y mírenlo acá también. Jef, sílaba cerrada y la Sheva no tiene ningún acento. Entonces no se pronuncia. Cierra sílaba. ¿Bien? Vayan teniendo en mente eso. Lo va a estar repitiendo constantemente en las clases, pero vayan tratando de memorizar esas reglas. Betorá. Esta palabra es Torah, ley. Así se llama la primera sección de la Biblia hebrea. ¿Y por qué esta Hei cambió a una Taf? Bien que la Hei pasó a ser una Taf, Torah, y ahora es Torat. ¿Qué razón? Porque está en asociación genitiva, está en estado constructo. Se unió a ese otro sustantivo, entonces quiere decir que en español tenemos que ponerle una D. Y este V ya lo conocen, Bereshit, V, muy bien, en la ley de Jehová, en la ley del Señor. Jefetz significa delicia, deleite, y O es un pronominal de tercera persona, de él, delicia de él, su delicia, su deleite. Entonces traduce en la ley del Señor su deleite, sí, o la O es tercera singular, masculino singular, tercera masculino singular. Ya mano, ¿recuerdan? Ya di y mi mano, ya do, la O, su mano, de él, porque si es de ella, ya da, su mano de ella. Distingue masculino y femenino el hebreo. Entonces, note ahí literalmente, en ley de el Señor, su delicia. No hay un verbo. No hay un verbo. Solo sustantivos, una preposición B y pues un pronominal, un sufijo pronominal. El hebreo puede comunicarse sin verbos. Correcto. Mayormente se comunica con verbos. Lo que estoy mostrándoles acá es que tiene la capacidad de comunicarse sin verbos. Por lo tanto, los sustantivos son muy importantes en el hebreo. Los sustantivos son muy, muy, muy importantes en el hebreo, ¿no? Los posesivos que indican posesión se llaman sufijos pronominales. Esto. Kamat con hey. Kamat con hey. Primera persona es la jiriyot, la i con yot. Ajá. Ahorita vamos a ver algo de eso. En estos ejemplos que acabamos de ver, tenemos oraciones que están construidas totalmente con sustantivos.
Y no obstante, transmiten una idea clara y completa. La idea está clara y completa en el hebreo. Pero por supuesto, al traducirlas al español, debemos completar su sentido de acuerdo con las normas de nuestro idioma. Entonces tenemos que ponerle verbo. ¿Cómo quedaría en el español? La primera quedaría el temor del Señor, el temor de Jehová, es, tenemos que añadir el verbo en español, es el principio de la sabiduría. Eso es Proverbios 1:7. El primero. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Iván. Yo tengo una pregunta en cuanto a el tiempo del verbo. ¿Eso es relevante en el momento o cómo yo saco la conclusión que es el presente? El contexto no lo tiene que dar y como esto es una declaración aforística, es un dicho sabio, los dichos sabios se dicen siempre en presente. Claro. Muy buena, claro. Es, no era, el temor del Señor no era al principio. No será, es. El tiempo presente da esas declaraciones aforísticas, proverbiales. Son proverbios. Entonces, debe estar en español, ¿no? Por supuesto, el verbo omitido es el verbo copulativo, ¿notan? Y el segundo texto queda en la ley del Señor o en la ley de Jehová está presente su delicia. Eso es el Salmo 1:2. ¿Sí lo han leído? Asherei Haish Asher lo jalá. Comienza bienaventurado el hombre que no anduvo él. Y el versículo 2, Betorá Adonai Jefso. En la ley de Jehová está su delicia. Se podría lo contrario en ambas oraciones, es decir, el temor de Jehová, bueno, no hay, habría que entender la prescripción, no, en el temor de Jehová está el principio de la sabiduría, digamos. Y en el otro, en la ley de Jehová, es su deleite. No, tal y como está el hebreo, donde tiene la preposición tenemos que colocarla. Este tiene preposición, esto no. Y el sentido es diferente, sería diferente. Aquí entonces también tuvimos que añadir el verbo copulativo. ¿Está? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, nosotros como hispanohablantes necesitábamos completar el sentido de la oración con el verbo copulativo. El hebreo no lo necesita. En la manera de comunicarse, el hebreo puede decir estas oraciones sin verbo y allí está completo. Entonces, el sustantivo hebreo es pero muy importante. El sustantivo hebreo tiene el mismo uso que en español. ¿Recuerdan qué sirven los sustantivos? ¿O qué es un sustantivo? El nombre. Nombre del autor de quien ejecuta la acción. Pues. Ese es el sujeto de un verbo, eso es sintaxis, esto es morfología, gramática. El sustantivo es una palabra que sirve para nombrar, para etiquetar personas, animales o cosas. Eso es lo mismo en español, lo mismo en el hebreo. El sustantivo sirve para nombrar personas, animales o cosas. Observen esta lista. Va de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Vamos así y luego así, etcétera. A ver, vamos a comenzar. Y ahí está la traducción en español, ¿no? Para que vayan memorizando vocabulario. Puede haber por ahí un examen de vocabulario, tal vez. En 2 semanas o en 3 semanas. Lina, ¿cómo se lee esto? Ah, muy bien, excelente. ¿Significa? Padre, ya lo hemos visto. Así que yo espero que esta ya se la sepan de memoria. Giovanni. Acá. Isha, muy bien. Esta ya lo hemos visto. ¿Recuerdan que les expliqué que tiene un puntico acá? Ese dagué significa que se perdió una letra. Esto no proviene de Ish, sino de Enosh. Isha, mujer. Vamos con Iván acá, esta tercera. Sí, la tercera. Muy bien, Dalet. ¿Y la vocal debajo cuál es? Perfecto, Kamax. La siguiente consonante, ¿cuál es? Esta. Esa es una B. Bien, perfecto. Y como no tiene puntico, entonces suena V. Si con el puntico sonaría B. Y la vocal de abajo es la misma de la anterior, una Kamax. Y cierra sílaba esta. ¿Cuál es? Perfecto, Davar. Significa palabra. De ahí deriva Devarim.
¿Devarim qué es? ¿El libro es Devarim? Devarim. Deuteronomio. Se toma este davar, noten, davar. Se toma davar, se le coloca el sufijo masculino plural y entonces cambia la vocalización. Devarim. Palabras. Así se llama el libro de Deuteronomio en hebreo. Bien, vamos con Brian Muy bien. Los segolados, los que tienen van a llevar el acento aquí. Entonces, elef. Muy bien. Recuerden, esos que llevan el acento en la primera sílaba. Elef significa toro. De hecho, de ahí proviene el nombre de la primera letra del alefato, alef. Porque si ven la forma del alef, mire, los cachitos ahí del toro. ¿No lo ven? Toro. Elef, alef. Se llama así por el toro, alef. Listo, acá, Alero, esta. ¿Ah? Ojo la patica. La patica distingue la resh de la dalet. No confundan estas consonantes. No, ni siquiera con esta. R, D, Vav, Nun Sofit, Yod, Kat Sofit. Entonces, Adam, ya la vimos también en una lección anterior, Adam, de donde viene Edom y donde viene Adamá, y también Dam. Adán, hombre, también se utiliza en Génesis como nombre propio, el nombre del primer hombre, Adán. Bueno, Jonathan, le tocó la más fácil. Nah, qué tristeza. Bien, Bajit, acá, acento acá, Bajit. ¿Qué es casa? Casa, Bajit. Vamos con Lina. Left, perfecto. Left, corazón. Aquí tenemos la lista de los sustantivos más usados en el Antiguo Testamento, ¿no? Así que esto hay que memorizarlo. Giovanni. ¿Y si es un segolado, dónde ponemos el acento? Segolado, doble E. Segol, segol. Muy bien, entonces acá. Gesed. Recuerde, sustantivos segolados son los que llevan EE. Segol es esta vocal. Segolados que llevan EE. Entonces, acento allá. Gesed. Amor. En realidad esa palabra no tiene traducción al español, porque significa algo así como lealtad pactual, amor de pacto. Normalmente se la encuentra en la Biblia como amor, como misericordia, a veces como piedad, pero es un término supremamente importante en la teología del Antiguo Testamento. Vamos con Iván. Bien, bueno, ya lo reconoces, excelente. Elohim, Dios. Ojo cómo se escribe, ¿no? La primera es una Hataf Segol. Hataf Segol. Una E muy corta. ¿Y la Aleph sería traducida como H para nosotros o no tiene? La Aleph no tiene sonido, Elohim. No, seríamos como un H. En la transliteración la colocamos así, como una comita elevada. Elohim. Esa es la transliteración de esa palabra. No, señor. Brian, acá. Ya voy. Ven, hijo. Muy bien, excelente. Ven, hijo. Lero. Acá. Termina con esta consonante. Nefesh. Otro segolado, entonces acento acá. Nefesh. Término importantísimo en el Antiguo Testamento. Alma. A veces significa persona, a veces se utiliza como pronombre yo. Jonathan. Jam. Bien, excelente. Jam. 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 Mar. No John. No. Jam. Ajá. Pero no hay que confundirlo porque esto es John, día, Jam, mar. Plural, Yamin, mares. Plural de majestad. Lina, aquí, excelente.
Eretz, segolado. Entonces acento en la primera. Eretz, tierra. Iván, acá. A ver, no adivine. Si es el femenino de Ben, pero note que es diferente el femenino. Cambia una consonante. Ah, B. Ajá. ¿Esta vocal cuál es? Una rayita. A. Ajá. ¿Y esta consonante? Entonces, A. bat, hija. Muy bien, bat. Brian, muy bien. Acento en la primera, ágil. Los que terminen en il van a acento al principio, ágil. Y esta última, ¿quién, Brian? Ah, Lero, Lero, sí. Lero. Sade, muy bien. Y la vocal acá, mire la vocal acá arriba. Eso, esta no suena. ¿Y la última qué es? Un sofín. Son, son, son. Pero son. Oveja, son, oveja. Aquí en Sun, hermano Moisés de Barranquilla pregunta si el tetragramaton no se pronuncia porque los masoretas le pusieron Sheba y Kamatz Gadol Male. Entonces vamos a responder la pregunta del brevemente. Esa respuesta, hay una respuesta corta y una larga. Voy a la respuesta corta después. En el curso vamos a ver la respuesta larga. Algo yo ya les dije en otra ocasión. Cuando los judíos ven las 4 letras sagradas, entonces ellos consideran que este es el nombre impronunciable de Dios. No deben pronunciarlo. Entonces, en el texto masorético, lo que hicieron fue colocar las 2 vocales que representan el nombre Adonai. Nótenlo acá. Pusieron estas vocales ahí. ¿Qué significa eso? Significa que cuando los hebreos ven las 4 letras sagradas, no pronuncian el nombre, sino que pronuncian el nombre Adonai representado por estas vocales. Nótenlas acá. Ahí están las vocales. Eso se llama en la Biblia hebrea un quere perpetuum. Un quere son anotaciones al margen que hicieron los masoretas al texto. Entonces, esta es una anotación al margen que quedó en las vocales. Debieron haber colocado al margen siempre que se leía, pero como el nombre sagrado aparece 6.870 y no sé cuántas veces, entonces no iban a colocar tantas veces al lado, quedó fijo ahí y cualquier persona que lea la Biblia hebrea debe saber que es, lo que se espera es que se lea el nombre Adonai, representado por las vocales. Entonces, eso para responder la pregunta del hermano Moisés. Bueno, les decía entonces que los sustantivos son muy importantes en el hebreo. Aquí tenemos la lista de los sustantivos más usados en el Antiguo Testamento hebreo. Su memorización es de carácter obligatorio. Y no lo digo por la clase solo, sino también por ustedes como estudiantes del Antiguo Testamento. Si quieren leer con fluidez el Antiguo Testamento, bueno, aquí tienen un vocabulario que les va a facilitar esto. Es como cuando en el griego tiene muchas palabras repetitivas, creo que esas las tenemos. Sí, en el curso de griego aprendimos los 100 sustantivos más usados, los 50 adjetivos más usados, etc. Es eso, este vocabulario. Bien, entonces, el sustantivo hebreo sirve para nombrar personas, animales y cosas. Ahí lo notamos en esta lista que ustedes vieron ahí. Encontramos personas, padre, hombre, mujer, Dios, hijo, hija, etcétera. Animales, carnero, oveja. Y encontramos cosas como tierra, conceptos abstractos como amor, como alma, etcétera. En cuanto a los accidentes gramaticales del sustantivo hebreo, lo primero que debemos decir es que, al igual que en el español, tenemos 2 géneros, el masculino y el femenino. Recuerden que en griego hay 3 géneros, ¿no? Masculino, femenino y neutro. En el hebreo, igual que en español, tenemos únicamente estos 2, masculino y femenino. Observen esta lista. Vamos a comenzar de derecha a izquierda. Aquí, Joanita, léenos esta palabra que ya estaba allá atrás. Adán, ¿qué?
Es nombre propio, pero también es un sustantivo común. Hombre, humanidad puede incluso significar. Joana, este de aquí abajo, vamos a ir arriba, abajo, derecha, izquierda. Este de acá. Sí, y en hebreo. Ajá. Ir, muy bien, excelente. Perfecto. Ir, ciudad. Jonathan acá. Java. Oh, bueno, realmente el acento acá. Java. Java. No, señor, no, no, no. Eso ya les dije que no tiene que ver con eso. Es el nombre de Eva, el nombre de la primera mujer, la esposa de Adán. Java. Eva. Java. Java. Eva. Helero, esta. Shana, perfecto. Año. Shana, año. Aquí vamos con Brian. B. Y segolado, doble E, entonces Derech. Derech, camino. Derech, camino. Al final, muy bien, cuando tenemos la Kaf Sofit, por regla ortográfica va a llevar un Sheva, quiciente, un Sheva que no suena. Ortografía. No más. No se pronuncia. Derech. Siempre que una palabra termine con Kaf Sofit, debe llevar ese Sheva. A veces lo van a encontrar con Kamats, con una A, que luego vamos a ver cuándo. Esa A sí suena. La Sheva. La Sheva es la única vocal que no suena. Bueno, vamos con este acá. Iván. Adama. Significa tierra. La G, no porque es vocal. Se une con esto. Se considera así sola una vocal. ¿Sí, Giovanni? Adama. Adama. No se coloca. Si fuera transliteración lingüística, sí, pero estamos con transliteración fonética. Bueno, eso significa tierra. Tierra, suelo. Suelo. Sí, no vamos a aprender la fonética. Si ustedes hicieran transliteración fonética, aquí tendrían que colocar así. Eso es transliteración, o sea, más precisa. Acá hay signitos que indican ahí diferentes cosas. No los voy a enredar con eso, ¿no? Tierra como suelo. La tierra que uno pisa porque es diferente a Eretz, que es el planeta. O una región donde un pueblo habita. Por eso de ahí proviene Adán. Adán se llama Adán porque tomado de la Adama, de la tierra. Bueno, vamos con Giovanni, acá. Y esa me la hacía al revés. Sería Ken. No, Cohen. Cohen, excelente. Sacerdote, Cohen, sacerdote. Y Lina, este último. Sí. ¿Con qué? No, no porque Cogeles es con Kof. Con este. Es con este. Cogelet es así. ¿Recuerdan qué es Cogelet? El predicador Eclesiastés. Cogelet, el que convoca. Y esta última línea. Dam, sangre. Dam, sangre. Claro que todo, yo que ya se los expliqué, ¿no de acuerdo? Que ya les expliqué. Dan, Adán, Edom, rojo. Y de dónde viene el nombre de Edom, Esaú. Los edomitas vienen de ahí. Y de ahí viene Adama también. Dan, Adán, Edom, Adama. Todo eso está relacionado. Bueno, estamos diciendo que los sustantivos hebreos tienen género y son dos, masculino o femenino. De la lista anterior, masculinos. Nombres masculinos en hebreo, Dan, sangre, Cohem, sacerdote, y Adán, o hombre. Noten que pueden referirse a personas de sexo masculino, Cohem, sacerdote, Adán, o a cosas, conceptos que tienen género
masculino, como dam, sangre. En hebreo es masculino. El resto son femeninos. Derech. De hecho, la gran mayoría de segolados, los que tienen son femeninos. En hebreo. Sería pasar como ¿cómo? perdón. Shana, femenino. Java, femenino. Ir, femenino. Adama, femenino. Léxico. Hay unas pistas. Escúcheme. Habitualmente los que tienen segolados doble E son femeninos. Derech. Eretz, tierra. Y los que terminan en A, Kamatz, Mahei, también habitualmente van a ser femeninos. No siempre, pero son reglas que nos pueden ayudar a identificar los sustantivos femeninos. Bien, el resto, para saber si es masculino o femenino, hay que ir al léxico. Aquí tenemos nombres de personas de sexo femenino, Java, y tenemos cosas o conceptos, e incluso animales tendríamos acá, que se les asigna género femenino como Derech, Adama, Shana, Ir. Bueno, hablemos del accidente gramatical número. Recuerden que esto es una introducción a vuelo de pájaro de la gramática hebrea. Vamos a ver algunos conceptos básicos. En cuanto al accidente gramatical número, encontramos una considerable diferencia con respecto al español, y es la presencia del dual. O sea, tenemos masculino, tenemos singular, plural y dual. En español solo tenemos singular, plural. En el griego kini, singular, plural. En el griego antiguo había dual, en el griego antiguo, pero no, nosotros no estudiamos eso, ¿no? De tal manera que en el hebreo hay tres variaciones de número: singular, plural y dual. ¿A qué se refiere el dual? Se refiere a cosas que se dan en pares. Veamos aquí ejemplos. Vamos a ir acá de derecha a izquierda, en la siguiente hoja. Ojo, ayin. Ayin, ojo, eso es singular. Porque refiere una sola cosa, un solo objeto, ¿cierto? Igual que en el español. Pero observen ahí, enayin. Ojos, dos, dual. La terminación in, pero con la yod debajo, con la jirik, el puntico debajo de la yod. Noten esto. Aquí, esta diferencia es importante. ¿Ven la diferencia? Esto iría debajo de la última consonante del sustantivo. Esto es plural, y esta, donde la jirik, el puntico está debajo de la yod, esto es dual. Entonces, enayin. Si colocáramos espera y completo la idea. Enayin así, acá, enin, esto sería plural, no dual. Esta distinción es importantísima. Sí, Iván. Cuando estamos hablando de ojo, ¿es singular o es plural? Ayin, singular. ¿Y cuál es dual? Enayin, acá. Ok, porque no tiene singular. Y en la interpretación, ¿qué diferencia habría si está escrito en plural o ahí en ese caso plural? Dual son dos, plural más de dos. Tres para arriba. Eso es. Mahanayin son dos campamentos. Indica que hubo dos. Si fuera plural, sería tres o más. Ajá. Dual indica dos. Es plural. Ese sí es plural. Noten acá. Bat, hija. Acá. Bat. Hija. Banot, hijas. Esto es plural. Pero plural femenino. Plural femenino. Terminación ot. ¿Ven que se le añadió un ot? Más de dos. No dos, más de dos. Am, pueblo. Amin, pueblos. Plural
masculino. Terminación im. ¿La notan? Mírenla acá. La jirik debajo de la última consonante del sustantivo. La primera es am. Am, pueblo. Observen este acá. Mahané, campamento. Mahanem, campamentos. Esto es masculino plural. Observen esto acá. No la I ahí, sino una segol. Pero observen esto acá. Mahanayin. Dos campamentos. Mire, ¿recuerdan quién le llamó a un lugar Mahanayin? No. Bueno, voy a que lean otra vez el Antiguo Testamento. Jacob, cuando dividió su familia en dos campamentos y se iba a encontrar con su hermano Esaú. Mahanayim. ¿Ven la diferencia acá? Entonces noten, acá este sirve mucho. Mahané, singular. Mahanen, plural. Más de dos. Mahanayin, dual. Dos campamentos. Masculino. Todo esto es masculino. Correcto. Sigamos viendo acá. Ozen. Oreja. Osnayin. Orejas. ¿Vieron esto? Ojo, ayin, nayin, ojos. ¿En cuánto se dan los ojos? ¿Qué cantidad se dan los ojos? A no ser que usted sea una araña. En dos. Entonces son duales. Y lo mismo, ojos y oreja, osen, sean impares, entonces se señala como plural. Osnayin. Noten aquí. Os. ¿Por qué esta kamatz es kamatz katan y no kamatz gadol? O sea, que suena O y no A. Una, por la sheva que cierra sílaba. Si está en sílaba cerrada, va a tender a sonar O, pero sobre todo porque proviene del singular osen. Casi siempre terminan en men, cuando son plurales. El plural masculino siempre terminan en mem. El plural masculino y dual. Miren, el singular es osen. Entonces, si recibe el sufijo dual, esta O tiene que reducirse. Cambia de calidad. En la tabla de vocales pasa de larga a corta. Entonces, esta es una O. No se leería asenayin, no asenayin, se lee osnayin. Y es dual. Orejas tenemos. Dos, ¿cierto? Sí. Mirémonos a ver, revisémonos. Dual. Naara. Naara, la joven, femenino. No naguara, no, eso es venezolano. Naara. Naara, joven, refería a una mujer. Noten la A, que señalaría el femenino ahí. Y observen el plural. Nearot. Terminación femenina plural. Ot. Femenino plural. Ot. Nearot. Más de dos, ¿no? Plural, más de dos. Correcto. ¿Puede decir ahí que fueron dos muchachos? No. Sí, ejerció sí tres o más. Tres o más. No tendrías un sufijo dual. Observen el cambio de vocalización. ¿Ven? El singular, nara, pero cuando le ponemos el sufijo plural, se pierde la hei, que simplemente en un signo del femenino, se le pone el ot y tiene que haber cambio de vocales. Esta A pasa a ser una sheva y esta A se reduce acá. Siempre va a suceder esas cosas. Cuando es el femenino, el dual, el dual femenino va con también con la letra del punto abajo o es diferente. Otallin. Ahorita lo miramos. Ahorita vamos a ver una tabla de esto. Y observen acá Elohim, plural, no existe en singular. Elohim no tiene singular en el hebreo. Entonces se llama un plural de majestad. Y lo mismo, majin, agua. Plural de majestad. O sea, hay palabras en hebreo que solo se usan en plural para indicar grandeza. De esa lista podemos sacar unas conclusiones. El sustantivo masculino singular no tiene ningún rasgo característico. Mahané, an, osen, ayin. No hay ningún rasgo particular del masculino.
Es parecido al español, ¿no? En el español los sustantivos masculinos no buscan un rasgo, sino a eso se les añaden una A para el femenino, una S para el plural, etcétera. O sea que la base de los sustantivos sería el masculino. El último, porque no termina en men, sino hay de las últimas que usted tiene ahí. Mahané. Ese es el primero. Recuerde que el hebreo es de derecha a izquierda. Mahané. Acá Iván, el tablero. Sí. Primero, no último. ¿Dónde? El hebreo es de derecha a izquierda. Así se escribe esa palabra. El rasgo, segundo, el rasgo característico del sustantivo femenino singular es la sílaba A. O sea, ¿cómo se forman la mayoría de femeninos en el hebreo? Al masculino se le añade A. Kamatz mahei. Ojo, no toda palabra que termina con kamatz hei es femenino porque recuerdan que vimos que hay un directivo, una hei que indica movimiento hacia un lugar. Ese es otro. Entonces, lo que estamos diciendo es que, por regla general, un femenino se forma añadiendo la sílaba A al masculino o la sílaba TAF, o la TAF, la consonante TAF, mejor, en la última radical. Se le añade al masculino A o se le añade TAF para formar el femenino. Por ejemplo, noten BAT, por ejemplo, noten NAARA. BAT proviene de Ben. Ben es hijo. BAT, hija. ¿Qué se hizo? Se le añadió una taf. ¿Qué pasó con la nun? La nun siempre tiende a desaparecer. Es una radical débil en el hebreo. Radical débil. Débil, desaparece. Siempre que se le añade algo, la nun desaparece. Y noten, Nara. Nara, correcto, proviene de Nar, el joven, el muchacho. ¿Qué se añadió? Se añadió esto. Es la forma habitual en la que se forman los femeninos. Por lo tanto, la manera más sencilla de reconocer un femenino es por esas terminaciones. No siempre que están son femeninas, pero sirve como una regla general. No el contexto, los diccionarios, aprender las palabras según el diccionario. El plural, aquí vamos a la pregunta que hacía Jonathan, el plural masculino se forma añadiendo la terminación im, que ya ustedes se la saben, las hacía por Elohim. Terminación in. Con la jirik, la i debajo de la última consonante. En otras palabras, ¿cómo se forma el masculino plural? Se le añade al masculino singular el sufijo im. Por ejemplo, amin y mahanen. Amin proviene de am, pueblo. Si se le añade in, ¿qué es? Pueblos. ¿Listo? Y mahanen proviene de mahane. Mahané. ¿Qué se le añadió? In. ¿Por qué la segol? Bueno, porque acá terminaba en segol. Se preserva la segol. Así se forma el masculino plural. La mayoría, ¿no? Mahané, campamento. Mahanim, campamentos. Am, pueblo. Amin, pueblos. Seguimos. El plural femenino se forma añadiendo la terminación ot al singular. Terminación ot. ¿A qué singular? Al masculino, no al femenino, no. Por ejemplo, vanot. ¿Qué sería vanot? Ajá, pero terminación not plural, hijas. ¿De dónde proviene? De vat, ¿cierto? Pero es que este proviene ¿de dónde? De ven. ¿Ven la nun acá, entonces? No va tot. Estoy diciendo, se forma sobre el femenino, sobre el masculino, porque si se formara sobre el femenino, entonces sería batot, y esto no existe en hebreo. Entonces se toma el masculino y sobre el masculino se le añade sufijo ot. Hijas. Y noten nearot. ¿Ven? Nearot sería jovencitas o las jóvenes.
¿De dónde proviene? De Neará, Neará, pero Neará proviene ¿de dónde? De Naar, el joven. Entonces, ¿al cual se le añade el sufijo ot? Al masculino. Nearot. Entonces, Nearot, las jovencitas, las chicas jóvenes. Sigamos. Toda esta regla no las vamos a aprender ahora. Se las estoy enumerando para que aprendan a reconocer. Pero ustedes van a utilizar la morfología para eso. Después vamos a ya trabajar sobre esto. Además del plural, el hebreo cuenta con formas duales. Estas se usan para cosas pares. Enajin, ojos, se dan de a dos. Osnajin, orejas, se dan de a dos. Raglayin, pies, se da de a dos. Yadajin, mano, se da de a dos. Todos esos son conceptos duales. Cosas que en la naturaleza se dan de a dos. El hebreo utiliza entonces el dual. Pero además, el dual puede emplearse para designar parejas. O sea, no para cosas que se dan de a dos en la naturaleza, sino cuando usted quiere señalar dos de algo. Entonces, Susayin, acá, Susayin, dos caballos. A diferencia de Susin. Susin, caballos. ¿Cuántos? Más de tres. Más de dos. Tres o más. Susayin, noten el sufijo ayin acá, incluso con la pata, ayin, dos caballos. Dual. Para eso se utiliza el dual en el hebreo. Finalmente, observemos que hay sustantivos en hebreo que solo tienen el plural. Es el caso, en este caso se trata de plurales de intensidad o plural majestático. También se le llama plural de majestad. Como Elohim, por ejemplo, es equivocado buscar en esta palabra la Trinidad, porque el plural no es de Trinidad, el plural es de majestad. Eso es correcto. Desde una perspectiva del hebreo y del Antiguo Testamento es equivocado afirmar que Elohim es Trinidad. Con Ejad y desde Elohim, pero yendo del nuevo al antiguo. Pero desde el antiguo no. Ajá, compuesto, sí. Bueno, por ejemplo, este no proviene de ningún sustantivo. No proviene de él, Dios. Esto es Dios en hebreo. Pero tampoco proviene de Eloá. Algunos hebraístas, algunos comentaristas han querido rastrearlo de Eloá. Y eso es equivocado. Elohim es plural y solo existe en plural. Ya. Eso se llama plural de majestad. Lo mismo Majin, solo existe en plural. Agua, aguas, se refiere a los mares. Es una cosa grande, entonces el hebreo lo expresa en plural. Todo aquello que es grande, que son conceptos amplios, el hebreo los va a expresar en plural. Es la manera de expresar grandeza. Giovanni. Tengo una duda, pastor. En los salmos he visto que han traducido en ocasiones como ya, porque que ya lo vimos, ya es el acortamiento del nombre sagrado. así aparece en el hebreo, o sea, Aparece en el hebreo así, ya. Oja, como lo pone en nuestra Biblia. Es las dos primeras letras del tetragramaton, del nombre sagrado, ¿no? Ajá. Sí, así. En la palabra que estuvimos mirando ahorita, campamentos. Mahanen, les dije que se preserva la segol porque la palabra originalmente no es segol ahí. Bien, vamos a trabajar con los ejercicios de la lección 5. Esto está en la página 35. Observen inicialmente esta tabla que muestra la declinación de un sustantivo en el hebreo, tomando como ejemplo, paradigma, el sustantivo sus, que significa caballo. Esta es una tabla cuyo objetivo es netamente pedagógico, que quiere decir que las formas que ustedes encuentran ahí no necesariamente
las encuentran en la Biblia hebrea. Es con finalidad didáctica para que ustedes vean las terminaciones que son comunes en el hebreo para masculino, femenino, singular, plural y dual. Entonces noten acá, el masculino singular es sus, el masculino plural es susin y el masculino dual es susayin. Noten, la forma básica es sus, la masculina singular, ¿no? A esa se le añade el sufijo in para el plural, masculino plural, y el sufijo ayin para el dual. Ayin, con la pata. Con la pata, correcto. Y en los femeninos tenemos el singular susá. Otra vez, observen que la forma básica es la masculina, sobre esa se estructuran las otras. El plural femenino susot y el dual femenino susatayin. ¿Cómo se forma el femenino? Sufijo a. ¿Cómo se forma el femenino plural? Sufijo ot. ¿Cómo se forma el sufijo? ¿Se forma el dual femenino? Noten el sufijo atayin. Atachi. Sí, ahí los señalé. Esta es una tabla didáctica. No necesariamente todas las formas van a ser encontradas en la Biblia hebrea, ¿no? Pero nos sirve para poder identificar esas terminaciones, esas desinencias. A. No, A. No, A. Eso es una K más Gadol Male, una A súper larga. A. Bueno, pasemos a la siguiente página. Realiza el mismo ejercicio con 5 de los sustantivos que hemos visto hasta ahora. Los que ustedes quieran, miren toda la lista que hay arriba, cojan 5 sustantivos cualquiera. Tengan en cuenta que muchas de las formas resultantes serán ficticias. Esto es solo un recurso pedagógico. ¿Listo? Entonces van a llenar estas tablas, 5 tablas con 5 sustantivos de los que están allá arriba. Tomen el masculino y construyan a partir del masculino las formas del plural, dual y de los femeninos, singular, plural y dual. Si toman como base una forma femenina, pues tienen que mirar cuál sería la forma masculina correspondiente.